están ustedes? Muy buenos días, muy buenas noches, todos los días. Es el capítulo 7, muy importante. Para mí, el 7 es muy importante para mí. Y le agradezco a Dios por esto, pero bueno, en este proyecto de Café Gourmet en México, pues nos acompañan siempre, por supuesto, Margarita Rosa de Francisco y por supuesto Octavio, hombre, algo así como alemán, algo así, quién sabe para dónde, pero pues, una gran pareja, ¿no? En esta prosa, tiene una trama muy hermosa de amor, de todo. Yo la permanecí tanto tiempo, pero bueno. Ok, el café de aroma de mujer, básicamente, ¿no? Vamos a con esto. Hay otros problemas. Hay otros problemas en el capítulo de café gourmet. Por ejemplo, les voy a subir varias, ¿no? Bastantes, muchas. Las sequías, por ejemplo. Las caídas bruscas de precio. Agricultura a muy baja escala, por ejemplo. El crédito bancario oficial que obliga a vender el grano al prestamista, ¿por qué no, no? Un medio económicamente cerrado, política opresora, el café se está sustituyendo por el cultivo de maíz y pastizales, por ejemplo, ¿okay? Desintegración familiar y migración. Otra cosa, por ejemplo, la presencia de litigios, por ejemplo, ¿no? La patología social en un tercero de los municipios, por ejemplo, se pretendan, por ejemplo, conflictos por la tierra, robos, riñas, raptos, no sé, asesinatos, ¿por qué no? ¿Verdad? Imagínate nada más, ¿no? Bueno, existen indicadores también que orientan cualquier acción en la participación gubernamental, en la reglamentación y en el ajuste con la intervención de la iniciativa privada dentro del sector productivo, porque no debe pretenderse sustituir plenamente a esta, ¿no? Pues sí buscar un mejor equilibrio en la distribución de la riqueza que resurge del campo mexicano y de los dueños de la tierra también, ¿no? Enseguida observaremos algunos datos que aisladamente nos llevan a considerar los efectos de la historia del café en México, ¿de acuerdo? La participación del gobierno, que no siempre ha sido eficiente y sí promotor de la corrupción, como en la intervención de agrupaciones que forman, o sea, parte de la cadena de intereses, ¿no? En todo el proceso cafetero en el país, ¿por qué no? Ok, y aunque no corresponde, por ejemplo, a una información uniforme, sí nos ayudan a percibir las tendencias y contenidos de la actividad cafetera a través de los años con el objeto de modificar actitudes, de promover un ajuste en la intervención de cada participante social y estatal, ¿no? Así como de las empresas que han acaparado los resultados finales de la comercialización. O sea, no es el caso de cambiar radicalmente, sino distribuir justamente el valor de los beneficios y coadyuvar el crecimiento de la tecnología regional y, por supuesto, de los procesos realizados por los productores, sobre todo de los pequeños, si es que no deseamos ver sucumbir al campo cafetero mexicano o la degradación aún más de la pobreza campesina, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver características económicas, por supuesto, y antecedentes históricos en México, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Parte de eso, ¿no? Primero, pues la crisis. Para la obtención de mayores ingresos por las cosechas se deriva por de qué? Pues de los bajos rendimientos por hectárea, por el minifundismo, por problemas comerciales y financieros, por ejemplo. En 1971, hace mucho tiempo, el crédito bancario cayó por debajo del 60%, imagínense. Es un detalle de hace mucho tiempo.
En 1988 bajó el 41%. Después, más adelante, en 1990, el 38%. Y de 1991 en ese momento al 35%. O sea, la inversión extranjera en 1988, por ejemplo, no rebasó el 4%. O sea, al iniciarse reforma neoliberal, la inversión extranjera aumentó el 27% anual durante los tres primeros años del gobierno de Carlos Salinas en ese entonces, quién sabe, ¿no? Pero bueno, los pequeños cafeteros no fueron beneficiados por tener parcelas marginales. O sea, la mayor parte de los productores no pertenecen a, no sé, o sea, a alguna organización. O sea, no se mejoró sus parcelas ni sus niveles de vida también. También el 91.77% de los cafeticultores mexicanos tienen menos de 5 hectáreas de cafetos. O sea, la mayoría de las parcelas, o sea, se encuentran sin apoyo técnico ni económico y permanecen, no sé, en pésimas condiciones, básicamente. Yo creo, ¿no? Porque México, ¿qué pasa con México, no? O sea, México tiene un nivel de productividad muy bajo, de una media de 10 quintales por hectárea, entre 1980 y 1990, por ejemplo. 9.6 en 1996, por ejemplo. Mientras que Costa Rica, por ejemplo, en Costa Rica, logra, por ejemplo, 34 quintales. Es uno de los países con mayor productividad real en el mundo en cuanto a rendimientos. ¿Ok? Por ejemplo, los costos de producción en México son que 27.5% superiores a los brasileños, por ejemplo, ¿no? Y 22.6% de mayores a los de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Baja productividad, por ejemplo, altos costos de producción y con el promedio de 12 hectáreas. ¿Por qué? Porque cafeticultor produce mínimas ganancias. El 8.23, por ejemplo, de cafeticultores tienen excedentes de producción, exactamente, como el 45% de los grandes productores con más de 20 hectáreas tienen un rendimiento de 30 quintales por hectárea. Mucha gente que sabe de café sabe lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Yo digo, ¿no? O sea, quien tiene, por ejemplo, de 5 a 20 hectáreas, el 7.8% producen 15 quintales por hectáreas. Hay muchos que saben de esto, lo van a captar, definitivamente, totalmente. O sea, cuando en 1989, por ejemplo, se presenta una baja de los precios del café en el mercado internacional y el cambio de las políticas del gobierno se logró lo siguiente. ¿Qué es lo que se logró? Se los voy a comentar, ¿de acuerdo? Primero, disminuyó la expectativa de tensión en los precios. En los predios, perdón, en los predios, exactamente. Tensión de los predios. ¿Sí? Segundo, estancamiento y se redujo la producción de los pequeños cafeticultores. Y tercero, bueno, la falta de apoyo, o sea, del gobierno y captación de divisas, ¿no? Es, por ejemplo, miren, en 1991 exactamente se presentó una deuda cafetera de casi, no sé, 670 millones de pesos. Entre son 670,000 para productores y 500,000 para exportadores del café. Y Banrural en ese entonces, no sé si existe todavía, yo creo ya no. Banrural aplica en 1989 un nuevo plan de operación. ¿Para qué? Para romper el endeudamiento, corrupción. Por lo cual, por ejemplo, miren, primero, se regó préstamos a clientes con cartera vencida. El segundo, se rechazó pagarés múltiples o colaterales. Tercero, se estableció la propiedad como garantía
o sea, terrenos, casa y equipo también, ¿no? No existieron préstamos, ¿para qué? Para cornales, para compra o arrendamiento de terrenos. ¿Por qué? No sé. Se evitaron intervenciones, por ejemplo, de aseguradoras o asesorías, algo así por el estilo. Yo creo que sí, ¿verdad? Otra cosa, por ejemplo, por ejemplo, la Waxa. Alguien ya conocen de eso, hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Desaparece por corrupta en 1990 y APRA el sector privado. No es una seguridad nacional agrícola y ganadera, ¿de acuerdo? Otra cosa, por ejemplo, el banco se derritó de las zonas siniestradas por sistema, dejando en su lugar a Pronasol. Otra cosa sería, se audita Ban Rural. En ese entonces, Ban Rural, hace mucho tiempo. Con el objeto de aclarar las cuentas. Hay que dejar el paternalismo y responsabilizar el productor, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, Ban Rural también transfirió su cartera vencida de 3.5 billones de pesos, ¿ok? Al Pronasol y al Fideicomiso de Administración y Reestructuración de la cartera vencida, ¿por qué no? ¿Va? Porque otra cosa es, por ejemplo, se implementó el programa de reestructuración integral del sector cafetero mexicano. En ese entonces, ¿eh? Se debe investigar, por ejemplo, cómo quedó la reestructuración de esa, no sé, cartera vencida de los productores con capacidad económica, beneficiarios, por supuesto, industrializadores y comercializadores del gremio. ¿Con qué? Con todo. Por ejemplo, también en 1995, con la reestructuración de las carteras vencidas, disminuyó la presión financiera de los cafeticultores. Por ejemplo, otra cosa, ahora pocos tienen acceso al crédito, aunque los pequeños productores fueron apoyados por Progresa, Alianza para el Campo o Pronasol en ese entonces, ya lo saben muchos, ya yo creo que desapareció, pero bueno, con aportes pequeños, pequeñas que no resolvían sus problemas de fondo, también, ¿no? Porque también es afectada por la falta de, no sé, de crédito, la planta agroindustrial, que no pueden consolidar, por ejemplo, su capacidad de acopio y comercialización, ¿por qué no? No, pero para nada. Ok, ok. Existen zonas, hay otra cosa, existen zonas cafeteras que tienen buenos prospectos de precio, pero el problema, bueno, es la baja producción y no se tiene recursos para qué, para incrementarla, por ejemplo, ¿no? En Chiapas durante la Segunda Guerra Mundial, la inversión del café era de los alemanes, vamos a decirlo, quienes exportaban todo el café, a su país totalmente. Otra cosa, cuando estalló la guerra el gobierno intervino en esa zona. Pues todo era Soconusco en junio de 1942, imagínense nada más, ¿eh? Cuando existían 77 fincas en Chiapas y 3 en Oaxaca. ¿Para qué? Para pasar a manos del Estado, por ejemplo. Aunque al terminar la guerra, les fueron devueltas las tierras. No sé, ¿verdad? Pues mire, para 1940, vamos a pensar ahí, para 1940 la mitad de las propiedades cafeteras estaban formadas en 100 ejidos. O sea, cuando se repartió la tierra, por supuesto, ¿no? Pues, porque en 1949 Miguel Alemán formó, por ejemplo, la Comisión Nacional del Café. O sea, con un decreto para lograr algo. ¿Qué es lo que va a lograr? O sea, había que ver quién quería lograr, ¿no? O sea, primero, que las plantaciones mejoren aplicando los sistemas de reproducción más modernas. Número dos, organizar servicios de investigación en laboratorios, ¿okay? Y centros experimentales de enseñanza y demostración. Y el número tres, gestionar créditos a favor de los cafeticultores.
Por ejemplo, miren, en 1956, en ese entonces, y hasta, ¿qué será? 1989, por así decirlo, el Instituto Nacional del Café atendió al sector cafetero. Y a la fecha que dice el Consejo Mexicano en ese entonces, el Consejo Mexicano del Café, ¿no? Porque miren, hay una cosa que era la agrupación y organizaciones del café. ¿Cuáles eran? El CNOC, CNOC, porque es la Coordinadora Nacional de Organización Cafeteras. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues se compone de 125 organizaciones y agrupa a 75,000 pequeños productores de café. Digo, ¿en qué? Pues en 7 estados de la República Mexicana. Pues así casi quedaba. Y ni modo, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, otra cosa es la organización de pequeños productores de café en México. ¿Y qué existe aquí o qué pasó, no? Existen más de, por ejemplo, 30 organizaciones que practican el comercio justo. Justo, pues no, no. Primero, hay 4 cosas. Dice primero, ISMAM. Es una sociedad de solidario social, indígenas de la Sierra Madre Motocintla. ¿Ok? Segundo, Unión de Ejidos de la Selva. Tercero, una coordinación estatal de productores de café en Oaxaca. En cuatro sería una unión de ejidos, ¿ok? Y comunidades, por supuesto, del beneficio Mohamud, así decía, ¿eh? ¿Ok? Y 5, pues la Asociación Nacional de la Industria del Café, AC, ¿ok? Anacafé, se decía, bueno, ¿qué se va a decir? Para nada, ¿no? Nada, no hay posibilidad. Ok. Esto fue fundada, por ejemplo, en 1976. Se concentra los intereses de la rama industria productora de café, soluble, tostado y molido, descafeinado y beneficiado. Era afiliado en la Confederación de Cámaras Industriales. Pues no sé, de la República Mexicana también, yo creo también. Otra cosa era la integrada por 28 empresas en ese entonces, ¿no? ¿De acuerdo? En todos los estados atienden, por ejemplo, los mercados nacionales, regional y local. Y por supuesto la industria exportadora, por supuesto, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, CNOC, ¿de acuerdo? Yo creo que ya no sirve, ya no sé. Bueno, es sobre el Instituto Mexicano del Café. ¿Qué hay sobre el Instituto Mexicano del Café? Primero, este instituto, ¿qué hacía? Mexicano del Café. Apoyaba la cadena de producción, procesado y comercialización del café. Se desmanteló en 1989. Luego se crearon, por ejemplo, cooperativas campesinas independientes, logrando el 20% más de pago a precio del mercado. Y el OTAC en su gestión se firma, por ejemplo, un convenio en 1957, por ejemplo, para estabilizar el precio del grano. ¿En dónde? En el mercado mundial. Porque así se hacía. Promover el consumo interno del café, reducir la superficie de plantación y incrementar la productividad. ¿Por qué no? Entonces se hizo, por ejemplo, intervenir a instituciones de gobierno en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para permisos de exportación y asuntos fiscales, básicamente, ¿no? Luego, segundo, pues la antigua Comisión Nacional del Café. Y tercero, pues, no sé, beneficios mexicanos del café, o sea, Bemex, ¿te decía? Parece que Bemex, yo creo algo así, ¿no? Porque en 1958, imagínense, a 1958, esto tiene mucho tiempo, ¿eh? Esas instituciones se fusionaron para crear el Instituto Mexicano del Café, lo que es el INMECAFé, en ese entonces, 1958. ¿Ok? En ese entonces, Adolfo López Mateos, ¿ok? El presidente de México,
con un obrero, un decreto crea, por ejemplo, el IME Café, designándole funciones, algunas funciones muy especiales de Adolfo López Mateos. Control de precios, bueno, control de precios, de acuerdo. Luego control de plagas y fertilización. Un cuatro, ampliar la economía cafetalera, ok, ok. Cinco, impulsar el desarrollo de la estructura de comercialización interna. Mire, porque mire, su participación era confusa y contrastante, pero perfecta. Y la verdad que con mucho cuidado, ¿no? Porque mira, hay logros de Inmecafé hasta que 1972, vamos a decirlo, hace mucho tiempo, ¿no? Es historia, es historia de café mexicano de nuestro México, ¿no? Los logros del Inmecafé hasta 1972, por ejemplo, primero, promovió políticas para estabilizar la oferta y la demanda del grano. Algo que no logró, por supuesto, ¿no? Luego instrumentó y amplió la cobertura geográfica y, social de sus programas, por ejemplo, ¿no? Después integró a los cafeticultores al sector, no sé, sector social de la institución, por supuesto, ¿no? Programas de, no sé, de asistencia técnica como ¿qué? Soconusco, ¿ok? Establecer, por ejemplo, precios mínimos del grano. Ven, apuntado lo que hacían antes, no sé qué hacen ahora, ¿no? Pero bueno. Luego programas de organización de productores, otra cosa, anticipos a cuenta de cosecha y recuperación del café, ¿no? Todo se hacía, o sea, mire, antes de la intervención del Estado, o sea, los productores integraban, por ejemplo, su cosecha a los especuladores y coyotes también, locales que trabajaban para exportadores de Jalapa, por así decirlo, Jalapa, Puebla también, ¿no? Inmecafé empezó a trabajar desde 1973 con Luis Echeverría. ¿En qué? Pues en apoyo a los pequeños productores. ¿Por qué no? Ok, ¿qué otras cosas hicieron? Bueno, primero estableció un esquema organizativo para funcionar a los pequeños productores, ¿de acuerdo? Se crearon entonces las unidades de producción y comercialización, UEPC, más o menos, ¿no? Estas unidades recibían, por ejemplo, los anticipos a cuentas de cosechas y otros apoyos en especie, por ejemplo, ¿no? Luego se establece un compromiso solidario de pago condicionando, por supuesto, ¿no? Y también bajo este sistema se lograron altos niveles de recuperación, 90%, ¿eh? Que dio resultados favorables a todos, ¿no? Entonces se estableció, por ejemplo, centros de recepción del 17 en el ciclo, por ejemplo, 71-72 a 48 hasta 63 en 1973. Pero luego después aumentaron las compras directas ¿a qué? Pues a campesinos de una vez, ¿no? Y ya en 1974 contaba con ¿qué? Con 24.903 miembros, por ejemplo, ¿no? O sea, socios, ¿ok? Aumentando después de, no sé qué, 666 unidades, ¿no? Llegó, por ejemplo, el 75 de los cafeticultores. O sea, con, ¿qué? 95.000 socios contra tanto 75% de la superficie cultivada, ¿no? ¿Qué? Su influencia fue social y política, más que como competencia, o sea, competencia con el sector privado. Se vieron afectados, por ejemplo, los acaparadores y caciques poseedores del capital financiero. ¿Por qué no, verdad? O sea, se privatizaban instituciones públicas. ¿Desde qué? Desde 1980, entre ellos Inmecafé, que compraba, no sé, el 50% del café producido en Oaxaca. O sea, a partir de 1982, Inmecafé redujo sus actividades
de compra de café y el otorgamiento de créditos, aunque los socios aumentaron, ¿eh? El IMECAFE fue representado por ejemplo, representante ante la OIS en el control no sé, de las exportaciones y de las divisas, como de la normatividad. Bueno, okay. En 1990 se decretó la devolución del Instituto Transpasato, o sea, a las instalaciones al sector social cafetalero. Otra cosa, la planta agroindustrial del Imecafé tenía 48 unidades. Después, al desaparecer pues fueron desmantelados, ¿okay? 3 beneficiados húmedos y 4 secos, ¿no? Por ubicarse en zonas alejadas, en los campos de recolección también. Igualmente existió sobre equipamiento de alta capacidad, como por ejemplo en Veracruz también. Y se cancelaron programas como anticipos a cuentas de cosechas, ¿no? Primero. Y segundo, por recepción de café y organización de productores. ¿Por qué no? Y también la Pronasol, que sustituye alguna de las funciones de INECAFE. ¿Para qué? Pues para resolver necesidades primarias del productor sin mejorar sus cultivos. ¿Qué podemos hacer? Había uno que decía, el mercado libre de café opera desde 1990 y ¿qué se consiguió finalmente? Pues algunos, ¿no? Vamos a decir, número uno, ¿qué es lo que logró? Primero, eliminación del pésimo precio a la exportación, ¿ok? Segundo, dejar de regularse los trámites adicionales y el trámite técnico. Se eliminó el precio mínimo al campo. Y cuatro, pues se eliminó los recurrentes de existencia y la obligación del avancio interno industrial. ¿Cuál era el industrial? Mira, el Consejo Mexicano del Café sustituye IMECAFE desde, ¿qué será? 1993 más o menos, ¿no? El Programa Nacional, por supuesto, de solidaridad, ¿ok? Apoya a los productos de extrema pobreza, que solo sirvió para, no sé, para efectos clientelares, vamos, sin resolver a fondo el problema, yo digo. Por ejemplo, en la participación gubernamental, por ejemplo, en la cafeticultura, ¿ok? Participación gubernamental en la cafeticultura. ¿Qué pasó con eso? Bueno, esto. Primero, eliminación de funciones de regulación económica. Segundo, no proporciona bases normativas y jurídica. 3. Existe dependencia del capital privado, nacional o extranjero para asociarse con los pequeños productores. Y al terminarse, pues la regulación estatal se presenta, por ejemplo, no sé, graves problemas de financiamiento a la cafeticultura de medianos y pequeños productores. Porque mire, la inversión extranjera en 1989 fue de 28 mil millones de dólares. En 1990, en 90 mil millones de dólares. Y en 1994, pues, no sé, de 209 millones de dólares. ¿Por qué? Existen insumos no considerados. O sea, a los cafeticultores del sector social y a los de zonas marginadas. Así es esto. Luego, ¿qué vamos a hacer? Apoyos gubernamentales. Vámonos de repente a eso, ¿no? Es, por ejemplo, el INI, el Instituto Nacional Indigenista, ¿ok? ¿Qué fue? 1990 más o menos, sí. Con recursos de Pronasol. ¿Qué hacían en el Pronasol? En ese entonces, Pronasol de 1990, ¿no? El siglo pasado, ¿no? ¿Qué apoyaban? Primero, crédito para fertilización. Segundo, limpia de cafetales. Tercero, cata de café. Y cuarto,
se apoyó a productores con 2 hectáreas. ¿Ok? Luego, había un fuente de financiamiento, por ejemplo, en ese entonces, ¿eh? Fuentes de financiamiento. Primero, Fanrural. Segundo, Unis Solaridad. Y tres, FIRA. ¿Ok? ¿Ok? Nada más. O sea, apoyos a productores con propiedades mínimas, no sé qué, a 10 hectáreas. Es algo que había que estudiar, que no sé cómo fue eso, ¿no? Para nada, ¿no? Otra cosa, el Consejo Mexicano del Café. ¿Qué pasó el Consejo Mexicano del Café? Depende de la Secretaría de Agricultura de ese entonces, de Agricultura, ¿eh? Luego, su campo de acción es Proposipo. Su participación en los procesos de producción, beneficiando explotación es mínima. La explotación se deposita, por ejemplo, no sé, en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, ¿no? ¿Cómo se llamaba? INEFAC o algo así, ¿no? Ok, la asesoría técnica o oficial desaparece y se observa el vacío en este apoyo, ¿no? Por ejemplo, el CMC-AC surge, por ejemplo, el 28 de junio de 1993, imagínate nada más, ¿no? O sea, sus miembros eran, ¿qué es lo que formaban esto? Los miembros eran, ¿qué? Yo los voy a decir, ¿eh? Pero los secretarios de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, Comercio y Fomento Industrial, así como la Secretaría del Desarrollo Social. O sea, pues los gobernadores ¿otros son qué? Los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Nayarit, Guerrero, Hidalgo, otro, San Luis Potosí, Colima, Jalisco, Tabasco y Querétaro, ya perdes, ¿no? Pues sí, más o menos. Sí, alguna cosa así, pero sí daba alguna manera, ¿no? Ok, otra cosa. Los titulares del Banco Nacional de Crédito Rural, al Banco Nacional de Comercio Exterior, FIDRA, CNC, por ejemplo, Congreso Agrario por Permanente, Unión Nacional de Productores de Café de CNC, la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, o sea, Unión Nacional de la Industria del Café. Otra cosa, Confederación, no sé qué, pues, Mexicana de Productores de Café también. La Asociación Mexicana, otra cosa, de exportadores de café AC. La Asociación Nacional de la Industria del Café, AC también, ¿por qué no? Ok, y cosas. Objetivos del Consejo Mexicano del Café. ¿Cuáles eran los objetivos del Consejo Mexicano del Café? Primero, diseñar política que permite promover y fomentar la productividad en el sector cafetero. Impulsar la modernización tecnológica. Después, promover alianzas estratégicas entre los agentes productivos, ¿ok? Después, o lograr una ubicación adecuada de nuestro café dentro del mercado internacional. ¿Lo estaban haciendo? ¿Quién sabe, no? Representar ¿qué? Los intereses de México en foros internacionales y también para proporcionar que las acciones gubernamentales hacia el sector sean coordinadas. ¿Por qué no? Pues sí. ¿Cuáles eran las funciones del Consejo? Pues sí. El Consejo tenía funciones muy claras. Y les voy para que tengan consejo ustedes, que tengan, estén enteras esto. O sea, las funciones del Consejo. Es muy importante. Primero, promueve y coordina la colaboración de los sectores público, social y privado. Segundo, propicia el desarrollo y ejecución de programas nacionales y regionales de producción, beneficio, industrialización, comercialización y exportación de café mexicano para hacerlo competitivo en los mercados nacional e internacional. ¿Por qué no? El desarrollo, por ejemplo, de estudios, encuestas, evaluaciones y actividades en general, yo digo, ¿no? Luego celebra, por ejemplo, los actos, convenios y contratos que resulten necesarios. Y finalmente, bueno, expide los certificados
de origen. Pues nada más. Con eso se terminó este audiolibro. Esto muy bueno, el capítulo séptimo, ¿eh? Que Dios me aguante, yo. Les agradezco mucho que hayan estado aquí y nos vemos en la siguiente, ¿eh? Que estén muy bien, ¿eh? Y gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Gracias.